Existe un país en el mundo que tiene un unicornio como animal oficial, donde los hombres usan faldas y ser pelirrojo es lo común. Un país lleno de historia donde hay más castillos que rascacielos, inspiración de cientos de películas y leyendas como El monstruo del lago Ness y Harry Potter, con olor a whisky en las calles, con el sonido de las gaitas como ruido de fondo y el sabor del haggis. Alto, ¿que no sabes qué es el haggis? Entonces quédate, porque estás por conocer lo más increíble de Escocia. Buenas mochileros, el día de hoy hemos aterrizado en la ciudad de Edimburgo, pero antes de continuar, ubiquémonos. Escocia es un país y no a la vez, puesto que se puede considerar como un estado soberano, pero que depende del gobierno de Reino Unido. Está ubicada en el norte de Europa y en la isla de Gran Bretaña, con capital en la ciudad más tétrica del mundo, Edimburgo. Tiene una de las culturas más reconocibles y un montón de atracciones para aquellos curiosos como yo. Suponiendo que visitan desde otro país, su primer contacto con la ciudad será el aeropuerto. Aproximadamente a 30 minutos del centro, la manera más barata de transportarse es por camión, que está literalmente a unos pasos de la salida y cuesta 7 pounds el viaje redondo con regreso libre. Yo decidí hospedarme en el Hostal Cowes, localizado detrás de la catedral, porque mi estadía sería larga y necesitaba algo muy céntrico y a precio justo. ¿Y cómo explicar Edimburgo? Bueno, la historia de esta ciudad es muy extensa. Aunque hay vestigios de su existencia desde la Edad Media, su desarrollo comenzó con la construcción del castillo en el siglo XIII. La ciudad tuvo muchos sube y bajas. Pasó de ser de la ciudad más deseada por los ingleses a conocerse como Old Ricky, que significa vieja apestosa. Y no exageraban. Se sabe que entre los siglos XVI y XVIII su población no dejaba de aumentar y las casas empezaban a crecer en vertical. Pero las enfermedades, como el cólera o la peste, empezaban a ser parte de su día a día. Y al grito de Gardy Lou, que significa agua va, lanzaban su basura y excrementos al lago norte, mismo que después utilizaban para su consumo. Pero todos esos sucesos desagradables dejaron un legado en cómo se ve la ciudad en la actualidad. Aunque tengo que admitir que sigue siendo apestosa, pero su nuevo aroma se debe a la levadura y cebada por la producción de whisky y cerveza. Mucho mejor, ¿no? Comenzamos en el corazón de la ciudad vieja, con la Royal Mile o Milla Real. Su nombre viene de la tradición de procesiones que sus reyes y reinas recorrían por más de 500 años. Con una medida de un poco más de una milla, esta avenida tiene a sus dos extremos norte y sur las construcciones más importantes de la ciudad: el Castillo de Edimburgo y el Palacio de Holyrood. Habiendo dicho esto, comenzaremos el tour por los lugares más icónicos de esta área. La Catedral de St. Giles es uno de los edificios más relevantes de la historia de esta ciudad. Su construcción comenzó en el siglo XIV y desde entonces ha tenido varias modificaciones en exterior e interior, pero siempre manteniendo el estilo que lo caracteriza. Espacios interiores como la Capilla Thistle, construida en honor a la vida de personajes relevantes de la historia escocesa, embellecen sus naves, y sus impresionantes diseños dejan a cualquiera boquiabiertos. Sin embargo, su título de catedral está mal utilizado en la actualidad, puesto que la iglesia escocesa no tiene esta categorización. A unas cuadras se encuentra Toolbooth Kirk, o The Huff, un edificio antiguo en arquitectura gótica que alguna vez fungió como iglesia, pero que actualmente son oficinas gubernamentales. Uno de los edificios más reconocibles de la ciudad vieja. Caminando hacia la izquierda encontraremos Victoria Street, una larga calle comercial reconocida por sus coloridas tiendas y por sus diversas atracciones. Me estoy muriendo de hambre y pues se llegó la hora de la comida y vamos a ir a un lugar que se supone que hacen uno de los mejores buns o como tipo de sándwich o lonche. It's good? Yes? Oh, thank you.
Oink es la salvación de nuestros bolsillos. Con un costo desde 4,95 pounds puedes conseguir uno de estos deliciosos lonchecitos. El tradicional es un bollo natural que lleva por dentro un corte de cerdo delicioso. Además incluye un pedacito de chicharrón y le puedes agregar diferentes salsas, ya sea de manzana o de chipotle. ¿Está bueno? Sí, sí está bueno. ¿Y no un imperdible de la ciudad? Sí, creo que sí es un imperdible de la ciudad. ¿Es sano? No. No tiene ni un jitomatito. Y creo que es una buena experiencia, pero sí te deja al final con este sabor de ¡uy! ¿Qué cosa acabo de hacer? Esta calle fue construida a mediados del siglo XIX para mejorar el acceso al centro, pero poco a poco cafés, restaurantes y galerías empezaron a establecerse aquí y a darle una vista mucho más colorida para atraer a locales y visitantes. Sin embargo, hay una temática que floreció bastante, y son las tiendas de hechicería y de Harry Potter. Lugares que pudiesen ser un museo para los fanáticos de la saga, pero con todo a la venta. Se dice que esta calle inspiró de manera indirecta a la escritora. Y bueno, qué mejor que este lugar para continuar a la siguiente atracción, que sería el mercado Grassmarket. Grassmarket es una de las zonas más antiguas de la ciudad. Si bien su arquitectura ha cambiado drásticamente, su carácter comercial se mantiene intacto. Incluso aún pueden encontrar decenas de negocios y tianguis culturales o gastronómicos en sus inmediaciones. Pero si hay algo que marcó la historia de este punto, fueron las centenas de ejecuciones que se realizaron en siglos pasados, teniendo la historia de la medio colgada Maggie Dixon como la de las más famosas. Aunque sin total certeza, se cuenta que Maggie, al haber sido abandonada por su esposo y mudarse a Edimburgo, quedó embarazada de su nuevo amante. Sin embargo, escondió este hecho hasta que nació el bebé, y pudo haberla asesinado o haber nacido prematuro. El problema fue que al intentar deshacerse del cuerpo en el río, la descubrieron, por lo tanto fue castigada con la ley local en donde oficialmente tenía que pasar por la horca, y así sucedió. La llevaron hasta Grassmarket para su castigo, porque en aquellos tiempos era todo un evento público y la colgaron. Pero la sorpresa se la llevó el conductor de la carroza fúnebre, puesto que Maggie, tambaleando y como pudo, abrió su ataúd y se salió de ahí. Después del escándalo que hubo por su resucitación, las autoridades intentaron volverla a colgar, pero nunca lo lograron, porque la ley oficialmente decía que tenía que pasar por la horca, mas no necesariamente morir en ella. Por lo tanto, ya había cumplido su condena, y vivió el resto de su vida normal, hasta su vejez, ganándose el apodo de Maggie, la medio colgada. Mochileros, en esta ciudad las leyendas e historias no descansan. Ahora estamos en el cementerio Greyfriars, conocido también como el cementerio más embrujado del mundo, que además tiene una conexión especial con el mundo de Harry Potter, pues los nombres en su tumba pudieron haber inspirado los nombres de la saga. Y con el perrito Bobby. ¿Que no saben quién es Bobby? Bueno, el cementerio tuvo mucha relevancia en tiempos del Código Sangriento, una larga época en la que podías acabar con pena de muerte por más de 200 delitos. Entre ellos, falsificar monedas, causar un incendio o esconderle un embarazo a tu marido, como le pasó a Maggie. Pero la leyenda que ha convertido este cementerio en un atractivo turístico es la de Bobby de Greyfriars, el perrito de John Grey, un campesino que trabajaba aquí como vigilante de seguridad, pero lo que ha conmovido a tantas personas desde el día de la muerte de John Grey en 1858 es que Bobby se quedó al costado de la tumba de su dueño por el resto de su vida. La gente lo alimentaba y lo intentaba mover del lugar, pero Bobby siempre volvía a la tumba de su dueño. Y a pesar de una ley que intentó sacrificar a todos los perritos callejeros, Bobby fue defendido por todos los pobladores, quienes lo querían muchísimo. Prueba de esto, que el alcalde de Edimburgo es quien se encarga de comprarle una acta para que puedan mantenerlo sin sacrificarlo. Su final fue un final feliz, puesto que sus restos ahora yacen al costado de su ex dueño John Grey.
Los conocidos como closes son callejones que conectaban la Royal Mile con ciertas propiedades que se encontraban a los costados. Se les llama close porque solían estar cerrados al público, solo podían pasar los dueños o arrendatarios de esas propiedades, pero conforme fue pasando el tiempo, terminaron conectando el otro lado de la ciudad. Esto que tenemos aquí atrás es el conocido como Scott Monument y es un monumento que fue construido en honor a un escritor muy popular de Escocia de aquellos tiempos que se llamaba Scott William o William Scott. Además de eso, es el segundo edificio más alto dedicado a un escritor. El primero está en Cuba y es para José Martí, y este es edificio grande que está por ahí por La Habana, de la parte nueva. Y el color de las piedras que ven aquí, que se ve así como una cantera como sucia o una piedra como sucia o oscura, es un color que ya nunca se le va a poder quitar. Y esto fue debido a la época de la Revolución Industrial, que básicamente todo era tan sucio que se contaminó por fuera y por dentro, pero limpiarlo costaría daños a la estructura. Así que no hay manera de limpiarlo y por lo tanto siempre va a mantener este color tan tétrico, tan oscuro, como tan peculiar de esta ciudad. Pero la noche no ha terminado y nuestro espíritu comilón nos ha traído a Bertie's, un restaurante que clama tener proper fish and chips, que son el platillo más tradicional del Reino Unido. Un filete de pescado capeado con papitas a la francesa, limón y un aderezo de curry, acompañados de una deliciosa sidra de manzana. A su salud, mochileros. Amanecer con el sonido de la gaita escocesa es algo muy tradicional. Decenas de artistas la tocan para los turistas alrededor del centro, pero la gaita es mucho más que arte. Cuentan las leyendas que nació y se popularizó en tiempos de guerra con la finalidad de sembrar pánico entre los enemigos por su gran potencia sonora. Pero los artistas escoceses no se limitan a la gaita. Es cuestión de darse un paseo por la Royal Mile para que lo vean. Among the fields of barley, and you can tell the sun in his jealous sky when we walk in fields. Pero si hay algo que caracteriza a Escocia son sus castillos. Un claro ejemplo de esto es el castillo de Edimburgo. Construido en un cerro formado naturalmente por piedra volcánica, es un ícono de la ciudad. Si bien empezó como un simple fuerte para defender el país de invasores, su relevancia ha ido aumentando con el paso del tiempo. El costo de la entrada es de 18 pounds y se tiene que reservar con anticipación ya que es una atracción muy popular. Descansando sobre un volcán extinto, el castillo cuenta con un total de 27 edificios, entre los cuales podemos encontrar diferentes museos de importancia, la capilla de Santa Margarita y el Palacio Real, entre otros. El tour empieza en el Museo Nacional de la Guerra, un memorial que recorre la gran cantidad de guerras y batallas que ha tenido Escocia, con especial énfasis con las que se vivieron aquí mismo. La colección incluye diferentes artefactos que fueron usados en las batallas de más relevancia, imágenes representativas de estas y sobre todo mucha historia. Otros museos relevantes como el de la Armada Real Escocesa y las prisiones también pueden ser accesibles, donde pueden conocer cómo vivían los rehenes y prisioneros que eran capturados en las diferentes batallas que ha tenido esta ciudad, con hamacas, figuras y presentaciones realistas de la calidad de vida que estos tenían. Prosiguiendo con la hermosa capilla de Santa Margarita, el edificio que pudiese ser el más antiguo de toda la ciudad puesto que nunca fue destruido, y así hasta llegar al Memorial Nacional de la Guerra de Escocia y el Palacio Real, los dos edificios más relevantes del conjunto. Aunque no se permite videos o fotografías de sus interiores, cabe mencionar que son los más visitados. El memorial exhibe armaduras, cuadros y objetos conmemorativos de la Primera Guerra Mundial y el Palacio Real ostenta las joyas de la corona escocesa. El cetro, la espada y la corona real que pertenecía a la monarquía antes de que se uniese con Inglaterra,
Joyas que, de paso se ha dicho, estuvieron perdidas o más bien dicho escondidas por más de un siglo dentro de las inmediaciones del castillo. Hay un evento de extrema importancia en el castillo, y es el cañonazo de la 1 de la tarde. Una tradición que puede sonar una locura, pues literalmente disparan un cañón todos los días excepto domingos hacia la ciudad. Pero tranquilos, que solo es simbólico, no tiene una bola como tal, sino que solo se utiliza la pólvora para el sonido y el espectáculo. Pero así como todo en esta ciudad, el cañonazo tiene su propia historia. Se cuenta que un capitán de la Marina Británica fue quien instauró que el cañonazo se hiciera a la 1 en punto. Esto porque al llegar a la ciudad se percató que los relojes de la gente de los edificios estaban descuadrados, por lo tanto necesitaba algo para mantener a la ciudadanía en sintonía. Ya saben que la puntualidad es una obsesión británica desde siempre. De camino a nuestro siguiente atractivo, pararemos en puntos muy instagramiables, rinconcitos en donde tendremos los mejores lugares para fotografías y videos de nuestra visita. Empezamos con The Rose Fountain en Princess Garden, la fuente más famosa de la ciudad por su impresionante vista al castillo. Fíjense, aquí atrás de mí está Gross Market y vamos a ir a un lugar en la parte de aquí arriba, que está literalmente contra esquina, que es donde tiene como una de las vistas más bonitas del castillo. The Venel es otro de los rincones más populares en TikTok e Instagram, el spot perfecto para una fotografía o video que aún no es tan ordinario. Ok, una parada técnica e urgente en el Café Queens. Es un lugar súper pequeño, pero te atienden increíbles. Lo importante aquí es pedir el tradicional desayuno escocés. Este incluye chuletas, salchicha, huevo, pan, frijoles, pudín negro y el famoso haggis. Y aquí viene lo difícil. El haggis es un platillo escocés en el que se mezclan vísceras de borrego como corazón e intestinos con avena y especias. Suena loco, pero aquí es tan importante que hasta tiene un día festivo para celebrarlo. Pero si de vistas y de fotografías se trata, no podemos dejar pasar a Calton Hill. Este parque, junto con el resto de la ciudad vieja, son patrimonio de la humanidad. Comprado por el gobierno en el siglo XVIII, este fue uno de los primeros parques públicos a gran escala del país y cuenta con distintas atracciones de gran relevancia. Su localización a unos minutos caminando del centro te regalará las mejores vistas de la ciudad vieja y de otros atractivos en la región. Este que tenemos aquí en la parte de atrás se supone que era el monumento nacional y estaba planteado ser como el Panteón de Atenas en Grecia, pero obviamente, como pueden ver, ni siquiera se terminó. En lugar de conocerse como un monumento, que es el nombre, el monumento de Escocia, terminó conociéndose como la desgracia de Escocia o la vergüenza de Escocia. Y es que ni siquiera se pudo formar ni la mitad del proyecto, solamente quedó al principio. Y como a los ciudadanos no les estaba gustando los resultados, terminaron decidiendo no continuarlo y dejarlo así con únicamente 12 pilas o 12 columnas. Lo cual es una locura porque pues planeaba ser gigantesco. Esto no es el único punto interesante de este parque, sino también las vistas que tiene alrededor de la montaña, que no son únicamente a la ciudad, sino que además también se ve el mar, y también el centro de la ciudad y la parte de la ciudad nueva. Entonces bueno, vamos a conocerlas. Y obviamente otras piezas arquitectónicas importantes. El monumento de Nelson es una torre en forma de telescopio invertido que en tiempos pasados sirvió de faro para quienes llegaban a la ciudad. Un dato curioso es que antes de aventarse el cañonazo de la 1 de la tarde desde el castillo, se aventaba desde este punto. Y el viejo observatorio de la ciudad, diseñado como un templo griego para encajar con el estilo del monumento a Escocia, es otro punto a visitar. Actualmente tiene una pequeña galería de arte colectiva a la que se puede visitar sin costo alguno. La ciudad de Edimburgo es muy peculiar. Es muy fácil envolverte en su historia y cultura.
Los atractivos turísticos que mencioné se enfocaron en lo que puede hacerse dentro de la ciudad vieja y serán los atractivos principales, lo que para mí no deberíamos de perdernos en nuestra primera visita. Sin embargo, hay muchas cosas muy interesantes que aún falta, por lo tanto publicaré un segundo episodio con los atractivos que están fuera del centro o esos atractivos que podemos dejar para una segunda visita o una visita larga. Espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo. Si te gustó este video, la mejor manera de apoyar mi proyecto es suscribiéndote, comentando, compartiendo o dando like a mis videos. Es completamente gratuito y sería un gran apoyo a Puebleando. Así que, por favor, déjame saber que te quedaste hasta el final.